Para empezar, vamos a hablar de qué son las hormonas. Las hormonas son una sustancia química secretada en la sangre por una célula especial cuyo propósito es indicar a otras células que realicen determinadas funciones. Desde el punto de vista químico, las hormonas son moléculas de naturaleza orgánica, principalmente proteicas, y cumplen su función en muy pequeña cantidad. Las hormonas se van a dividir según su estructura química, y en estas están las no esteroides, que estas se caracterizan por no ser liposolubles y que no se difunden con rapidez por la membrana de la célula. Como respuestas fisiológicas de las hormonas no esteroides tenemos la activación de enzimas, el cambio en permeabilidad de membrana y facilita la síntesis de proteína, como también los cambios en metabolismo celular y estimula secreción celular. Y bueno, en las hormonas no esteroides tenemos las proteicas, los pépticos, las glucoproteínas y derivadas de aminoácidos simples. Y bueno, también pues de las que vamos a hablar en estos temas van a ser las hormonas esteroides. Las hormonas esteroides se sintetizan en el citoplasma por procesos multienzimáticos. Todas las hormonas esteroides se derivan del colesterol y también estas juegan un rol crítico en el desarrollo, la diferenciación sexual, la reproducción, el crecimiento y el metabolismo. La acción clásica de las hormonas esteroides consiste en efectos crónicos o de larga duración que pueden manifestarse en horas o días e incluyen cambios en la expresión genética. Las hormonas esteroides ejercen su acción biológica mediante la unión de alta afinidad a receptores específicos localizados intracelularmente en órganos blancos y que inician la estimulación o la represión de la transcripción de genes específicos de la célula. En las hormonas esteroides tenemos lo que es el cortisol, que su clasificación es glucocorticoide y su lugar de síntesis va a ser la corteza suprarrenal, que esta favorece la gluconeogénesis y tiene efecto mineralocorticoide y glucocorticoide. Bueno, la liberación de esta hormona está controlada por el hipotálamo en respuesta a situaciones estresantes y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Su producción está regulada por la hormona adrenocorticotrópica y nuestro ritmo circadiano. Y bueno, el cortisol también se le llama como la hormona del estrés. Bueno, después vamos a tener a la hormona aldosterona, que su clasificación es de mineralocorticoide y su lugar de síntesis va a ser en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. Esta favorece la absorción de sodio y potasio en los túbulos renales y esta ayuda a controlar el equilibrio del agua y las sales en el riñón al mantener sodio en el interior del cuerpo y liberar el potasio del cuerpo. Y también, de hecho, demasiada aldosterona puede causar hipertensión y acumulación de líquido en los tejidos corporales. Después tenemos a la hormona testosterona, que su clasificación es de andrógeno y su lugar de síntesis va a ser en los testículos. Esta desarrolla y da mantenimiento de las características sexuales masculinas. Desempeña un papel importante en el mantenimiento y el desarrollo de las características físicas típicas masculinas, como la fuerza y la masa muscular y el crecimiento del vello facial y corporal. También pues en las mujeres la testosterona es importante para el crecimiento de los huesos y músculos y tener órganos saludables. En los hombres pues controla el deseo sexual en la vida adulta y mantiene la masa muscular y ayuda a producir espermas. Tenemos lo que es la progesterona, que su clasificación es un estrógeno y su lugar de síntesis va a ser en el cuerpo lúteo y placenta. Este suprime la ovulación durante el embarazo y hace que el revestimiento del útero se vuelva más grueso para que un óvulo fertilizado
pueda adherirse o implantarse dentro del útero y que crezca un bebé. Bueno, si la mujer no queda embarazada, sus niveles de progesterona caerán y el revestimiento de su útero, se va a adelgazar nuevamente. Y bueno, la principal función va a ser que va a mantener lo que es el tejido uterino en perfectas condiciones para que el desarrollo del feto sea óptimo. Y después del parto juega un papel importante durante el periodo de lactancia, siendo la encargada de esta aumentar los pechos y preparar las glándulas mamarias para la segregación de leche. En las mujeres también tenemos la hormona que es el estradiol, que su clasificación va a ser estrógeno igual, y su lugar de síntesis va a ser en el cuerpo lúteo del ovario antes de la ovulación y estimula el engrosamiento del endometrio. Su desarrollo y mantenimiento de las características sexuales femeninas, y también es llamado E2 y es la principal hormona femenina esta se produce en las mujeres que no están embarazadas en edad reproductiva. Se produce principalmente en los ovarios y es importante para la fertilidad, la capacidad de quedar embarazada, y también ayuda a la salud del cerebro y los huesos. También tenemos la hormona pregnenolona, que su clasificación es progestageno y su lugar de síntesis va a ser en todos los órganos esteroidogénicos, que son la corteza suprarrenal y gónadas y placenta. Y su principal efecto es sobre la homeostasis corporal al modular diversas funciones como son la reproductiva, incluyendo el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios. En esta hormona de la pregnenolona actúa principalmente a nivel cerebral también, ejerciendo funciones muy importantes como que tiene efectos antidepresivos y ansiolíticos, y se ha demostrado que reduce los efectos sedantes mientras mantiene el efecto ansiolítico en los pacientes que toman diazepam. Y la mejor manera de aumentar los niveles de pregnenolona y sus efectos es comer más alimentos que estimulen la producción de pregnenolona en el cerebro y las glándulas suprarrenales, como alimentos ricos en colesterol, que son alimentos de origen animal, y lo que caracteriza la mayoría de las hormonas esteroides es que se van a encontrar en lo que es el colesterol. La síntesis se hace a partir del colesterol. Estas están formadas por 3 anillos del ciclohexilo y un anillo del ciclopentilo. Entonces estas hormonas no se pueden almacenar. Solo se producen cuando se necesitan y son liposolubles. La diferencia de cuando son hidrosolubles es que no pueden pasar la barrera de la membrana celular. Cuando estas son liposolubles sí pasan porque la membrana celular está formada por fosfolípidos. Entonces, como estos son lípidos, también pasan. Esto quiere decir que estas hormonas esteroides no necesitan de receptores a nivel de la membrana. Necesitan receptores intracelulares, receptores intranucleares para que puedan actuar. Las hormonas esteroides se sintetizan a partir del colesterol en células específicas del ovario, del testículo, la corteza suprarrenal, la placenta y el sistema nervioso central. Dichas hormonas se clasifican en progestinas, glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos y estrógenos. La etapa inicial, común para todas las hormonas, transforma el colesterol en pregnenolona. Es la etapa limitante de la ruta y la que experimenta mayor regulación. Consta de 3 subreacciones catalizadas por la monoxigenasa del colesterol, que recibe los electrones del NADPH a través de 2 transportadores proteicos.
Las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas que viajan a través del torrente circulatorio hacia una célula blanca con el fin de afectar su función, interviniendo en la comunicación celular. Todas las hormonas esteroides derivan del colesterol. No son solubles en agua y circulan en el torrente sanguíneo unidas a proteínas transportadoras. El mecanismo de acción de estas hormonas es el siguiente. La hormona llega a la célula blanca, se disocia de la proteína transportadora y atraviesa la membrana de la célula por difusión. En el plasma, la hormona se une a un receptor específico, provocando su activación. El complejo hormona-receptor ingresa al núcleo, donde reconoce y se une a una secuencia específica de ADN. Esta unión da comienzo de la síntesis de ácido ribonucleico, mensajero ARNM. En esta región, el ARN se traslada a los ribosomas para continuar con la síntesis de proteínas específicas en respuesta a la señal hormonal. Las hormonas esteroides juegan un rol crítico en el desarrollo, la diferenciación sexual, la reproducción, el crecimiento y el metabolismo. La acción clásica de las hormonas esteroides consiste en efectos crónicos o de larga duración que pueden manifestarse en horas o días e incluyen cambios en la expresión génica. Estas ejercen su acción biológica mediante la unión de alta afinidad a receptores específicos, localizados intracelularmente en órganos blancos y que inician la estimulación o la represión de la transcripción de genes específicos de la célula. Los receptores de esteroides son factores de transcripción activados por ligando y actúan en general por unión a secuencias específicas del ADN, llamadas elementos de respuesta hormonal. Los receptores forman una superfamilia de receptores nucleares que representa la mayor familia de factores de transcripción conocida en eucariotes. Se han identificado 48 miembros que conforman una superfamilia de receptores nucleares que transducen señales de ligandos específicos de naturaleza lipofílica, como las hormonas esteroides, tiroideas y ácidos grasos o ligandos no naturales. Ahora veremos lo que es la estructura. Los receptores hormonales nucleares contienen 5 dominios principales en una cadena simple polipeptídica. 1. Dominio minoterminal. Puede contener una región de activación AF1, que es esencial para la regulación transcripcional. Esta región está sujeta a regulación por fosforilación y por otros mecanismos que estimulan a un nivel la capacidad general del receptor nuclear para activar la transcripción. 2. El dominio de unión al DNA. Región muy conservada y contiene una estructura implicada en el reconocimiento y la unión al DNA. Molecularmente se compone de 2 dedos de zinc o lazos ricos en cisterinas. 3. Dominio C o región de bisagra flexible que puede participar en la unión al DNA. Permite el cambio conformacional del receptor. 4. Dominio de unión al ligando se forma por un haz de 12 hélices y cuando se genera la unión del ligando induce un cambio conformacional, sea una coactivadores y correpresores, que en una región AF2 muy conservada la cual desempeñó un destacado papel en la activación dependiente del ligando. 5. Dominio carboxilo terminal. Este contiene un sitio de unión al ligando que es muy específico para cada clase de receptor. En este cuadro podemos observar un poco de su clasificación. Aquí podemos ver que están divididos en grupo 1, que son los receptores de hormona tiroidea, grupo 2, receptores de retinoide X, grupo 3, receptores esteroideos, grupo 4, receptores huérfanos, grupos 5 y 6, receptores huérfanos. Dentro de las clasificaciones de receptores nucleares se encuentran aquellos que no cuentan con un ligando conocido, como es el caso del grupo 4, 5 y 6. A este tipo de receptores se les conoce como huérfanos.
Hay varios estudios que sugieren que la activación por medio de ligandos no es realmente necesaria para todos los tipos de receptores y existen algunos independientes, es decir, que no necesitan un ligando para ejercer su acción. Algunos actúan de manera constitutiva o se activan de otras formas. Cascada de señalización. En el citoplasma, los receptores se encuentran en su forma inactiva unidos a proteínas de choque térmico o proteínas chaperonas. Las hormonas lipofílicas, como las hormonas esteroideas, atraviesan la membrana plasmática. Estas se unen a los receptores y producen un cambio conformacional. Como consecuencia, este desplaza las proteínas de choque térmico y produce la dimerización de los receptores. Estos primeros receptores se translocan al núcleo, donde se encuentran y se unen a secuencias de DNA, conocidas como elementos de respuesta al receptor hormonal. El receptor unido a su ligando recluta a otras proteínas, como activadores o represores, con el fin de modificar la expresión génica a través de sus dominios AF1 y AF2. Algunos de los activadores son enzimas que participan en la remodelación de la cromatina, como la histona acetilasa, la cual regula junto a otras enzimas el desenrollado del DNA con el fin de facilitar el acceso a las polimerasas y por ende la transcripción génica. Por otro lado, algunos receptores reclutan complejos de correpresores como histona de acetilasa y otros factores que induce en el empaquetamiento de la cromatina, con el fin de impedir la activación del proceso de transcripción. Las hormonas sexuales esteroideas, además de jugar un rol en la endocrinología reproductiva, regulan diversas funciones tisulares, en presencia de placa bacteriana asociada a cambios inflamatorios. Estas hormonas influyen en la instalación y progreso de la enfermedad periodontal. Las hormonas sexuales femeninas esteroideas por sí mismas son insuficientes para producir cambios gingivales. Intervienen en la homeostasis del periodonto, alterando la respuesta de los tejidos periodontales y la acción que sobre estos ejerce la placa bacteriana, contribuyendo indirectamente a la enfermedad periodontal. Las principales hormonas sexuales femeninas esteroideas que han mostrado este efecto son los estrógenos y la progesterona. En la clasificación de la American Academy of Periodontology del año 1999 de enfermedades y lesiones periodontales, aparecen enfermedades gingivales inducidas por placa dental modificadas por factores sistémicos. Cuando estos factores están asociados con el sistema endocrino, los cuadros son la gingivitis de la pubertad, gingivitis del ciclo menstrual y en relación al embarazo, estas se dividen en gingivitis y granuloma piógeno. También está la gingivitis de la diabetes. Y bueno, el diagnóstico se genera de la información obtenida de la historia clínica general y bucodental en combinación con los resultados del examen clínico. Se consideran los síntomas y signos asociados a la enfermedad. En algunos casos, la información adicional obtenida con las pruebas de laboratorio y otros exámenes complementarios resulta útil para la aproximación al correcto diagnóstico periodontal. El diagnóstico preciso es el primer paso que conduce al plan de tratamiento adecuado para el problema que motivó la consulta del paciente. La gingivitis es la respuesta inflamatoria de la encía que se produce por la presencia de bacterias que se adhieren en forma de biofilm o biopelícula a la superficie del diente. Existen factores sistémicos y locales que pueden exacerbar las características clínicas de la gingivitis asociada a biofilm dental. Bueno, el sistema hormonal femenino consta de la hormona liberada de gonadotropina, sintetizada y liberada por
hipotálamo. En respuesta a la acción de la hormona liberadora hipotalámica, son secretadas las hormonas luteinizante y folículo estimulante por la adenohipófisis. En respuesta a las hormonas sexuales femeninas adenohipofisarias, los ovarios secretan estrógenos y progesterona. Los ovarios no estimulados por estas hormonas permanecen inactivos, como ocurre en la niñez. A la edad de 9 a 12 años, la hipófisis comienza a secretar cada vez más folículo estimulante y hormona luteinizante, hasta iniciar en la pubertad ciclos sexuales mensuales normales entre los 11 y los 15 años. Se denomina menarca la aparición del primer ciclo menstrual. Durante cada ciclo sexual femenino ocurre un aumento y una disminución cíclica tanto de hormona folículo estimulante como de hormona luteinizante. Y bueno, las hormonas sexuales femeninas pues las podemos ver en diferentes etapas de la vida. Primero vamos a hablar de la gingivitis de la pubertad. La pubertad es la primera fase de la adolescencia, durante la cual se producen las modificaciones que caracterizan el paso de la niñez a la edad adulta. Los órganos genitales alcanzan un grado suficiente de madurez que hace posible la reproducción. La niña manifiesta caracteres sexuales secundarios como aumento de estatura y peso, redistribución del tejido celular subcutáneo y aparición de vello y desarrollo de glándulas mamarias. Todas estas variaciones generan situaciones conflictivas en el comportamiento y muy típicas de esta etapa. Los cambios gingivales iniciales en estos cuadros pueden no ser detectados clínicamente, pero con el avance de la enfermedad los signos y síntomas se tornan más evidentes. En la gingivitis inducida por placa asociada a la pubertad se desarrollan signos francos de inflamación gingival en presencia de cantidades relativamente bajas de placa dental. En la pubertad, los niveles de testosterona en los varones y estradiol en las niñas son elevados. El incremento de la inflamación gingival en niños en edad puberal, sin cambios evidentes en los niveles de placa bacteriana, se podría asociar con el aumento de hormonas sexuales circulantes. A menudo se observa en esta etapa una reacción exagerada de los tejidos periodontales a los irritantes locales como placa dental y cálculo. Este grupo de pacientes es además propenso a padecer trastornos alimentarios, como lo es la bulimia y la anorexia nerviosa. La gingivitis de la pubertad se caracteriza por un agrandamiento gingival de color rojo más intenso que lo habitual, con papilas globulosas que cubren parcialmente la corona dentaria. La secreción hormonal propia de esa edad causa aumento de la permeabilidad, edema y alteraciones en el biofilm dental, con aumento de prebotella intermedia, asociada con sangrado al sondaje. Pasado el periodo puberal, la severidad de la inflamación disminuye, pero la gingivitis no desaparece, si no son eliminados los agentes etiológicos locales. El tratamiento ortodóntico actúa como factor de riesgo para el desarrollo de alguna alteración periodontal, por lo que se debe realizar el examen periodontal al planificar y llevar a cabo el tratamiento ortodóntico de niños y adolescentes. El paciente debe extremar la higiene oral, dificultada por la aparatología ortodóntica, en especial la parte de los dientes que queda entre los brackets y los bordes gingivales. Es necesaria la terapia básica periodontal previa y durante el tratamiento ortodóntico, además de educar al paciente en nuevas medidas y útiles de higiene bucal. Si el paciente no puede mantener la salud, la terapia ortodóntica será potencialmente perjudicial en vez de beneficiosa. Y bueno, también tenemos la gingivitis del ciclo menstrual. En esta se han detectado cambios inflamatorios inducidos por placa en relación con el ciclo menstrual.
En casos de gingivitis ya existentes, los signos y síntomas de la inflamación son más pronunciados. Los niveles de exudado gingival parecen llegar al máximo durante la ovulación, coincidiendo con las mayores concentraciones circulantes en plasma de estradiol y progesterona. Sin embargo, la mayoría de las mujeres con encías clínicamente sanas experimentan cambios periodontales poco significativos durante la menstruación, además de la inflamación gingival. En algunas mujeres se presentan lesiones aftosas intraorales recurrentes, herpes labial e infecciones por Candida albicans, que parecen estar asociados con mayores niveles de progesterona durante el ciclo sexual. En virtud de que el esfínter gastroesofágico se relaja por la acción de la progesterona, las mujeres pueden estar más propensas al reflujo gastroesofágico durante la fase lútea del ciclo. Gingivitis del embarazo. Como sabemos, la maternidad es un momento muy importante en el ciclo vital femenino. Las mujeres embarazadas constituyen un grupo poblacional más vulnerable física y psicológicamente debido a las grandes perspectivas de cambio. El equipo de salud debe abordar integralmente al individuo basándose principalmente en medidas educativas y preventivas. Del punto de vista clínico, el embarazo se divide en 3 periodos, de 3 meses cada uno. El primero y el último son los más vulnerables para que se produzcan situaciones patológicas, incluso la posibilidad de interrupción del embarazo. Durante el embarazo, la inflamación gingival se incrementa en forma significativa desde el primer hasta el tercer trimestre, seguida de un descanso al final de los 3 meses posteriores al parto. Durante el embarazo también se describe aumento de la profundidad de sondaje, el sangrado al sondaje o provocado por la estimulación mecánica, que viene siendo la masticación o el cepillado, y el flujo del fluido crevicular y la movilidad dentaria. El aumento de la severidad de la gingivitis durante el embarazo se atribuye a la mayor secreción de progesterona que afecta la microcirculación gingival. Aumenta además la permeabilidad y dilatación capilar, resultando en mayor exudado gingival. El comienzo de la gingivitis del embarazo coincide con el crecimiento selectivo de patógenos periodontales, como prebotella intermedia en la placa subgingival a partir del tercer o cuarto mes de embarazo. Las hormonas esteroideas sexuales femeninas actúan como factores de crecimiento para dichas bacterias anaerobias gram-negativas. Las embarazadas sufren gingivitis gravídica con una frecuencia de 50% a 100%. Se da en mujeres que con anterioridad no tenían inflamación gingival o bien agrava una inflamación ya existente. Tiene carácter hiperplásico, papilas gingivales congestivas, edematosas, con manifestaciones de dolores y sangrados provocados o espontáneos. Y también tenemos al epulis gravídico, que además de los cambios gingivales debido al aumento de la respuesta inflamatoria durante la gestación, el 0,5 a 9,5% de las mujeres embarazadas experimentan un crecimiento gingival localizado, el granuloma piógeno o tumor del embarazo. La encía se ve afectada en el 70% de los casos, seguida por la lengua, los labios y la mucosa bucal. Estas lesiones no son malignas, se describen como masas indoloras, exofíticas, con una base sésil o pedunculada. Se desarrollan como consecuencia de una respuesta inflamatoria exagerada a una irritación. Crecen con rapidez, aunque rara vez alcanzan más de 2 centímetros de tamaño. Sangran fácilmente y pueden variar del color rojo púrpura al azul oscuro.
Tras el parto, las lesiones pueden disminuir o desaparecer. Y bueno, durante la menopausia disminuyen los niveles de hormonas sexuales y la función de los ovarios. La deficiencia hormonal provoca descamación del epitelio gingival y con frecuencia las mujeres posmenopáusicas refieren molestias orales, sensación de boca ardiente, serostomía, mal sabor en la boca, que a eso se le llama disgeusia, y halitosis. Los niveles circulantes de estrógenos ejercen influencia en la densidad del hueso alveolar en la mujer posmenopáusica. Mantener niveles adecuados de estradiol en esta etapa no reproductiva de la mujer genera ganancia en la densidad del hueso alveolar, mientras que niveles inferiores producen pérdida de densidad ósea. Se relaciona el descenso en la función de los ovarios presente en la menopausia con menor densidad de huesos maxilares y aumento en la incidencia de enfermedad periodontal. Los estrógenos desempeñan un importante papel en el mantenimiento y metabolismo del colágeno y en el mantenimiento del hueso. Mujeres adultas mayores que han tenido menopausia precoz, es decir, pocos años reproductivos, muestran mayor incidencia de osteoporosis con menor densidad ósea. La osteoporosis es una enfermedad sistémica que se caracteriza por una baja masa ósea y un deterioro microarquitectural que conduce al aumento de la fragilidad ósea y la susceptibilidad a la fractura. La osteoporosis posmenopáusica sería causada por el hipoestrogenismo y el déficit de estrógenos incrementa la presencia en el medio interno de factores de necrosis tumoral e interleucinas que estimulan la reabsorción ósea por los osteoclastos. Ahora veremos farmacología asociada a manifestaciones periodontales. Terapia hormonal sustitutiva. Actualmente gran número de mujeres utilizan la terapia hormonal sustitutiva durante la menopausia para prevenir los problemas derivados de la osteoporosis. La pérdida de masa ósea es posible a nivel del hueso alveolar y de hueso basal maxilar y mandibular, con la consecuente afectación de encía y periodonto. Las mujeres menopáusicas con baja densidad mineral ósea y sin recibir terapia hormonal sustitutiva pueden presentar mayor recesión gingival respecto a mujeres que reciben dicha terapia. La terapia hormonal sustitutiva actúa como factor de protección en la movilidad dental y mejora la profundidad de sondaje. Como la profundidad de sondaje y la retracción gingival son los componentes determinantes del nivel de inserción clínica. Estas medidas son indicadoras de destrucción periodontal, aunque no necesariamente correspondan a lesiones activas actuales. La prolongación de esta terapia, si bien reduce el riesgo de fracturas, aumenta el riesgo de padecer cáncer de útero o de mama. Gingivitis asociada a anticonceptivos orales. Las drogas anticonceptivas que mimetizan las hormonas gestacionales, estrógenos y progesterona previenen la ovulación. La manifestación oral más común es el aumento de la inflamación gingival, lo que se acompaña de incremento del exudado gingival. Las mujeres que han consumido hormonas anticonceptivas por más de 1 año y medio muestran mayor destrucción periodontal respecto a un grupo control de edad e higiene oral comparable. Este tratamiento antigestional prolongado promueve el catabolismo tisular y el aumento de la pérdida de inserción periodontal. Sin embargo, si se consiguen y mantienen niveles bajos de placa mientras se administra la medicación, los efectos se pueden minimizar. Las drogas anticonceptivas son medicamentos de consumo amplio y universal. Su fórmula contiene bajas dosis de estrógenos y progesterona. Los tejidos gingivales pueden manifestar respuestas exageradas a irritantes locales. La progesterona puede alterar microcirculación con aumento de la permeabilidad vascular gingival y de la síntesis de prostaglandinas.
Los estrógenos causan variaciones en la coagulación y en factores fibrinolíticos en mujeres menores de 45 años de edad consumidoras de anticonceptivos orales, lo que conduce a mayor incidencia de coagulolisis. El estado de gravidez y la terapia anticonceptiva aumenta la prevalencia de especies bacterianas específicas en la placa del surco gingival. Entre estas se incrementa la población de bacteroides intermedios, o según la denominación actual, prebotella intermedia. Esta especie exacerba la placa asociada a gingivitis. Bueno, si bien las bacterias y sus productos son las iniciadoras de la enfermedad periodontal, las citocinas juegan un papel importante en la patogénesis de muchas enfermedades infecciosas. La enfermedad periodontal se caracteriza por ser un proceso inflamatorio destructivo que afecta las estructuras de soporte del diente. Las citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, son considerados los principales mediadores de inflamación crónica, incluida la periodontitis. Las interleucinas 6 y 8, la prostaglandina E2 y las metaloproteinasas se consideran también mediadores de la acción destructiva en el periodonto cuando aparecen en niveles elevados durante los procesos patológicos. La deficiencia de estrógenos en la mujer durante la menopausia es considerada un factor de riesgo que contribuye a la osteoporosis, a la enfermedad periodontal e incluso a la pérdida dental. La producción de prostaglandina E2 aumenta por la presencia de progesterona y estradiol. La prostaglandina E2 suprime la síntesis de interleucina 1 por monocitos humanos. La interleucina 1 juega un papel importante en la progresión de la osteoporosis posmenopáusica y la enfermedad periodontal, por lo que bajas concentraciones de hormonas sexuales son consideradas factores de riesgo de osteoporosis y periodontitis.